de expositores de lujo. Van a estar con nosotros el magíster Edgar Dávila, decano y director de la Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad Jaime Bauzat y Mesa, la señorita Giselle Fernández del Río, docente de las carreras de diseño de Escuela de Toulouse-Lautrec, la señora Silvia Beatriz Ponce, docente titular del Centro Educativo de Nivel Inicial Esteban Echevarría desde Argentina, Ana Paula Mejorada, especialista en el diseño e implementación de programas de sustentabilidad hídrica, educación socioambiental y coordinadora de escuelas de lluvia de la ONG Isla Urbana de México, Marina Ruiz, que también viene a contarnos su experiencia con Leyendas del Agua y viene del Instituto Hídrico de Tecnologías del Agua de México. Y bueno, tenemos, como les había mencionado, este panel de lujo en el cual ustedes van a poder participar. Inicial, Esteban Echevarría, anexo La Punilla, de la localidad de Villa Yardino. Es un pequeño pueblo serrano de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Ha desarrollado un proyecto hermoso denominado Los Caminos del Agua, que presenta en ferias y congresos y jornadas educativas. Y ella hoy nos viene a exponer las estrategias virtuales en la educación enfocadas en el ámbito rural, la experiencia argentina. Muchísimas gracias, Silvia, y te doy las pantallas para que tú puedas hablarles a nuestro público hoy día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, realmente un gusto poder compartiendo esta experiencia rural. Se limita muchísimo. Para comenzar, estoy teniendo problemas para avanzar, perdón. Ahí está. Bueno, ¿sí? Este es el edificio donde funciona nuestra sala, que como bien dijo Rosario es multiedad. Concurren nenes de 3, 4 y 5 años. Está ubicado en un paraje llamado La Punilla, que a su vez es un camino turístico y rural, ya que en el recorrido se pueden encontrar talleres y comercios de artesanos de la zona. Nosotros ahora estamos en vacaciones de invierno, así que está bastante concurrido a pesar de la pandemia, porque se abrió al turismo local, provincial y nacional. Para que puedan entender cómo fue mi experiencia desde la virtualidad en marzo del año pasado, primero quiero comentarles un poco cómo es el contexto en el que nos manejamos nosotros. Siempre las puertas del jardín estuvieron abiertas para compartir actividades con los padres, con los artesanos y con cualquier vecino que quisiera participar de las propuestas que teníamos en el jardín. En una de las fotos se puede ver como una prefabricada de madera. Ese era el edificio viejo del jardín. Por suerte, esta sala nueva que bueno, nos da la oportunidad de tener más espacio y estar mucho más cómodos. Luego de varios años de intentar encontrarle sentido al proyecto institucional, fue modificado varias veces hasta que, bueno, nos decidimos más que nada a salir y aprovechar todo lo que nos ofrecía el entorno. Al principio, si bien estábamos aprovechando el contacto que nos brinda la naturaleza en la que estamos insertas, era como que estaba muy limitado. Y en lugar de salir nosotros, le abríamos la puerta a los que quisieran trabajar dentro de la sala. Desde el año 2016 empezamos con un proyecto institucional llamado El Camino está en tus manos, y todos los años nos enfocamos en investigar y hacer todo lo que es un proyecto de investigación sobre un tema. El último que pudimos hacer desde la presencialidad, bueno, fue justamente Los Caminos del Agua, que tuve la oportunidad de presentarlo en las jornadas de SUNAS el año pasado. Y cuando el 1 de marzo empezamos a trabajar desde la presencialidad el año pasado, los planes y proyectos eran muchos.
continuar con este proyecto, implementar otros, hacer más salidas, poder conocer más sobre este camino del agua, y nos encontramos con una realidad completamente distinta. A los 15 días de haber empezado las clases, por un decreto nacional, empezamos con la virtualidad. Ya nosotros veníamos manejando con un grupo de WhatsApp con las familias, ya que era el único medio de comunicación con el que contábamos. El jardín no tiene un teléfono fijo, entonces el grupo ya venía armado, cosa que de cierta manera nos facilitó un poco las cosas. Lo primero que hicimos fue así, muy imprevisto, fue armar un cuadernillo de actividades que logramos entregar, donde más que nada era por 2 semanas trabajar sobre COVID y el dengue, que eran, bueno, las 2 enfermedades en las que nos estábamos enfrentando. Todas esas actividades fueron en soporte papel, y mientras tanto, por el grupo de WhatsApp, estábamos en contacto permanente con las familias preguntando qué dispositivos móviles qué cantidad, perdón, de dispositivos móviles tenían en las familias, si había tablets, si había computadoras, si tenían acceso a internet, qué posibilidades había de poder estar en contacto con Zoom o Meet. Mientras tanto, con mi compañera docente de la escuela primaria, llamábamos a todas las compañías de telefonía móvil para preguntar cuántos datos se consumían si hacíamos una videollamada, porque íbamos obteniendo justamente como respuesta que lo único que podían usar era WhatsApp, ya que no contaban con internet en el hogar. Muchos no pagaban un abono, sino que, no sé cómo se dirá en Perú, pero muchas de las familias tenían un celular prepago. Ellos hacían una carga, por lo que en una videollamada se consumía todo el saldo que tenían disponible. Bueno, una de las estrategias que implementamos también fue dejar abierto el Wi-Fi del colegio para que las familias cercanas pudieran aprovechar esto. Pero pasa que por el lugar en el que está inserto el jardín y no estar muy alejado de otras localidades o del mismo centro del pueblo, muchas familias eligen nuestra institución justamente por el entorno, por las actividades. Entonces no todos tenían la posibilidad de acercarse a la escuela y aprovechar este Wi-Fi. Al principio de la pandemia estaba todo muy controlado, teníamos horarios en el que podíamos salir, había un control de comercios abiertos, entonces lo único que podíamos era estar en contacto por este grupo y a través de audios o de mensajes de texto. Desde lo que era el gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno nacional, se crearon 2 plataformas de acceso gratuito. No necesitaban tener datos para poder acceder a las propuestas de actividades, pero lamentablemente muchas de ellas estaban muy ajenas a lo que era nuestra realidad. Por ejemplo, hablaban de la estación del tren o del subte o de la selva misionera. Si bien eran actividades que se podían adaptar, no podíamos hacer que las familias las resolvieran directamente desde estas plataformas. En el medio hubo mucha desorganización, mucha desinformación. A nosotros cada 15 días nos iban avisando si se levantaba la cuarentena o si continuaba. Finalmente se extendió todo el año. Y había mucha desorganización en lo que era el trabajo a través del grupo de WhatsApp. No había horarios, se había empezado a perder el respeto, había mucho enojo por parte de algunas familias, mucha resistencia a que sus hijos vean videos o que escuchen audios, ya que ellos siempre, cuando uno los entrevistaba antes de la pandemia, estaban muy en desacuerdo con el uso de las tecnologías.
Es una comunidad muy naturista, muchos son veganos o vegetarianos, construyen sus casas de adobe, y ahora tener que presentarles un dispositivo a sus hijos era algo que iba en contra de sus creencias. Costaba mucho el respeto también de los horarios. El grupo de WhatsApp estaba abierto, entonces había familias que se enojaban, por lo que tuvimos que armar unos acuerdos para poder tener una convivencia virtual sana. Para comenzar desde la supervisión de la zona, comenzamos a trabajar entre las dos docentes y lo primero que hicimos fue analizar cómo era el circuito comunicativo, ¿sí? Cada docente relataba su experiencia y yo tuve varios factores en contra. Primero, limitada absolutamente al grupo de WhatsApp. Ya nos habían dicho que no podíamos entregar más soporte papel por una cuestión de seguridad y de higiene. Entonces, bueno, empezaron a surgir un montón de estrategias, empecé a disfrazarme, a hacer videos, creé mi avatar, bueno, no sé, cosas que jamás pensé que iba a hacer, las empecé a implementar para yo, poder llegar a mis estudiantes. Pero bueno, surgieron algunos problemas. Ellos no eran los receptores directos de lo que yo enviaba, sino que teníamos como intermediario o como primer receptor a la familia. La familia a veces no estaba de acuerdo con las propuestas. Por ejemplo, ellos no creían en un principio sobre el COVID, no creían que era tan importante la higiene de las manos. Entonces, todas esas actividades relacionadas a salud, a enfermedad, a higiene, también relacionadas con las efemérides, con parte de nuestra historia, los padres consideraban que no eran necesarias para sus hijos y nunca se las hacían llegar. Pero a todo esto, desde marzo, yo recién me entero de esta situación en el mes de julio. Ahí tuve que volver a buscar nuevas estrategias para poder llegar a mis estudiantes. No siempre, bueno, la respuesta era la que yo esperaba. Realmente sentí en ese momento mucha frustración porque yo pasaba horas frente a la computadora editando y, bueno, la realidad era completamente distinta. En un nuevo acercamiento con las familias, volvemos a hacer entre todos una evaluación a ver qué pasaba con la participación que era tan escasa o directamente nula. Bueno, y ahí en la pantalla ustedes pueden ver algunas de las respuestas que obtuve. De todo, desde familias que priorizaban la educación primaria antes que la del nivel inicial, desde contar con un solo dispositivo a una familia numerosa, padres que seguían trabajando porque eran trabajadores esenciales, entonces no podían dedicarle el acompañamiento a sus hijos, y bueno, y un número importante de familias que planteaban esto, no estar de acuerdo con los contenidos que se iban dando. A partir de ahí, a estos acuerdos escolares en modalidad virtual, le agregamos que, bueno, que todas las actividades que se estaban proponiendo no eran una imposición mía, sino que yo me estaba guiando por los contenidos y los aprendizajes que tenía que sacar del diseño curricular de la provincia de Córdoba, los núcleos de aprendizajes prioritarios desde el gobierno de la nación, y luego, cuando ya estábamos más organizados, los contenidos y aprendizajes irrenunciables por parte de la provincia. Luego de las vacaciones de invierno, que acá son en el mes de julio,
volvimos a replantearnos cómo llegar a los estudiantes, cómo seguir trabajando con el proyecto institucional a lo que los padres estaban tan acostumbrados, y decidimos implementar cuadernillos. Estos cuadernillos tenían actividades para trabajar en un lapso de 20 días o 30. Nosotros en el nivel inicial no trabajamos en soporte de papel con los chicos, no hay un libro, no hay un cuaderno. Sí se trabaja siempre en la lectoescritura, en la iniciación a la matemática, pero de manera grupal y registrando en el pizarrón o en afiches, pero nunca en un soporte papel. Bueno, le propusimos esto a las familias, a lo que estuvieron más de acuerdo, y ahí pudimos poner distintos puntos de encuentro para acercarles estos cuadernillos. Yo iba cada tanto al colegio para las familias que vivían en esa zona, y después buscábamos lugares que fuesen comunes a todos para que cada uno pudiera tener su material, desde la plaza del pueblo o a una esquina más concurrida donde fuese un punto cercano para varias familias, o también con algunos comercios que nos permitían poner en una caja con todas las medidas de seguridad el material que iban a necesitar los chicos para que pudieran pasar a retirarlos. Luego, bueno, estos cuadernillos también tenían que solamente dar un concepto escrito, que la familia se lo lea a los alumnos y que resuelvan la actividad. El tema de los videos y de los audios dando las explicaciones siempre continuó. Surgió otro inconveniente, la falta de materiales. El estar en la casa, no todas las familias tenían una buena situación económica, hubo mucha falta de personas, muchos dependen del turismo, el turismo estaba cerrado. Entonces ahí decido volver a implementar un proyecto que ya habíamos trabajado en el 2018, que era sobre la obtención de tintes naturales y cómo aprovechar lo que habíamos aprendido para trabajarlo desde el hogar. Desde la virtualidad pude entrevistar a una artesana que se dedica a esto, compartí el video con las familias, y a partir de ahí comenzamos a trabajar cada uno desde su casa cómo obtener pinturas para poder seguir trabajando desde la virtualidad. Con esta propuesta, no todas, pero en su mayoría se entusiasmaron, y ya casi llegando a fin del 2020 hubo como un resurgimiento de participación, y comenzamos a trabajar bastante con este proyecto y fuimos investigando entre todos qué podíamos hacer con los tintes naturales, desde, bueno, pintar, dibujar, darle color a la masa, que, bueno, con una receta casera cada uno podía tener masa para modelar en su casa. Una mamá se entusiasmó y empezó a pintar una pared, y fuimos así probando un montón de cosas hasta que pudimos participar en Feria de Ciencias con este proyecto, que era lo que veníamos acostumbrados. Bueno, otra vez tuvimos la suerte de poder presentarlo no solamente en la feria zonal y provincial, sino llegar a la nacional. Y como que fue el broche de oro para un año que había sido bastante complicado. Luego, bueno, llegaba el momento de evaluar. Nosotros en el nivel inicial tenemos unos informes de progreso escolar que la provincia de Córdoba nos da como modelos con indicadores de evaluación, y a partir de ahí siempre se iba narrando los logros de cada alumno. Estos indicadores eran muy amplios, así que también trabajando desde la supervisión con todos los jardines de la zona, tuvimos que adecuar cada uno a sus indicadores de evaluación, y se llega al acuerdo de realizar una evaluación.
y dentro de esos informes, los cuales ya eran narrados y más personalizados, se implementaron 4 categorías para evaluar la participación de los estudiantes. Los que estaban totalmente vinculados, los que participaban en todo, los vinculados intermitentes, que si bien participaban, no cumplían con todas las propuestas, los vinculados muy intermitentes, que en ese caso había de todo el año evidencias de 2 o 3 actividades nada más, y los totalmente desvinculados, los que perdieron el contacto todo el año, que por suerte no fue mi caso. Si bien hubo muchos vinculados intermitentes, nunca me pasó de tener alumnos desvinculados. Y ahora, bueno, el 1 de marzo de este año, retomamos el ciclo lectivo 2021 con una modalidad virtual y presencial. Hubo muchos reclamos por parte de las familias para volver a la presencialidad, pero nos encontramos con una resolución y con, me sale la palabra reglamento que no es, perdón, con un protocolo, con una realidad completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. El protocolo hablaba de burbujas, el grupo de niños en el jardín ya no iba a compartir todo el espacio todos los días, sino que los íbamos a tener que dividir por números de estudiantes. En este caso, este año yo tengo solamente alumnos de 4 y 5, no se inscribió ninguno de 3 años, entonces tuve la posibilidad de dividir las burbujas por edades. 8 alumnos de 4 en una burbuja, 8 alumnos de 5 en otra burbuja. Y prácticamente tuvimos que modificar toda la estructura de la sala. Nosotros tenemos muchos sectores de juego, el sector de la biblioteca, el sector de dramatizaciones, de carpintería, de juegos de mesa, de uso de TIC. Todo esto se tuvo que sacar y lo único que quedaba en la sala eran las mesas y las sillas. En las mesas, nosotros siempre trabajábamos con mesas unidas, como una gran mesa redonda, y de golpe esas mesas se separaron. Solamente podían sentarse 2 alumnos por cada una de ellas. Así que hubo otra vez una resistencia muy grande. El protocolo hablaba también del uso obligatorio del barbijo. Muchas familias no estaban de acuerdo con esto. La ventilación cruzada, donde, bueno, teníamos que estar permanentemente ahí con las ventanas abiertas. Ya se acababa esto de compartir todo en el jardín, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados. Los materiales se compartían, si uno llevaba algo para comer, se compartía entre todos, se festejaban los cumpleaños, todo eso desapareció. Y también siempre atentos a lo que pasaba con los decretos nacionales y provinciales. En más de aislarnos por ser contacto estrecho, entonces otra vez esta presencialidad se cortaba para volver a la virtualidad. Algo que me olvidé de contar es que estas burbujas funcionaban una por semana, mientras la burbuja, por ejemplo, de 4 años trabajaba en la presencialidad, con la burbuja de 5, esa semana trabajábamos desde la virtualidad. Y a la semana siguiente se invertía. Bueno, de marzo a esta parte que empezamos las vacaciones de invierno, más de 3 semanas con cada burbuja, lamentablemente no pudimos estar. Cuando se decide volver en la provincia de Córdoba a la presencialidad en pueblos menores a 30.000 habitantes, desde el municipio de nuestra localidad y otros municipios vecinos, se decide continuar la virtualidad por las bajas temperaturas. Llegamos a tener días de nevadas y sensación térmica de 8 o 9 grados bajo cero, por lo que iba a ser muy difícil y muy duro para todos, sobre todo para los chicos,
tener que concurrir con esta ventilación que teníamos que tener permanentemente. Bueno, acá más o menos está lo que ya estuve contando. También, bueno, otra cosa era este distanciamiento físico entre los chicos. Cada uno tenía que tener su material y la docente no podía acercarse más de 2 metros y entre ellos no podían estar a menos de 1,5 metros de distancia, por lo que realmente se hacía bastante complicada el regreso al jardín. Era muy difícil para todos tener que acostumbrarnos. Los docentes teníamos que estar también con barbijo y máscara. Ahora, el 26 volvemos a la presencialidad. Aparentemente esto ya sí es definitivo, a pesar que acá seguimos en invierno y las temperaturas van subiendo y bajando constantemente. Hoy hace mucho frío, por ejemplo, y la semana pasada llegamos a tener 30 grados de temperatura. Esta presencialidad va a volver con burbujas, va a continuar respetándose el mismo protocolo, y sí, lo que se va a sumar a partir del lunes 26 es 1 hora más de clase a la jornada escolar diaria. Acá concurrían 3 horas y se le va a sumar 1 hora más. En mi caso, por ejemplo, nosotros no tenemos otros docentes dentro de la sala. Yo estoy sola con un auxiliar que me ayuda en este momento, más que nada a mantener la limpieza y la higiene, que está constantemente desinfectando todo, pero no hay profesor de música, no hay profesor de arte, ni de educación física. Siempre soy yo la que da todas las materias con el grupo. Y la idea de sumar esta jornada, priorizar y reforzar los contenidos y los aprendizajes. La propuesta también es realizar más actividades al aire libre para no estar dentro de la sala, pero por ejemplo mis alumnos concurren en el turno mañana, por lo que ahora con esta hora más que se suma, estarían ingresando a las 8 de la mañana y nosotros con suerte empezaremos a tener mañanas cálidas recién fines de septiembre, principios de octubre. Y bueno, positiva termina más o menos lo que es mi trabajo con mis alumnos desde la virtualidad. No sé si hay preguntas o algo más que necesiten que amplíe. Si Rosario me puede ayudar. Claro que sí. Vamos a hacer la consulta a nuestros docentes que hoy están conectados. Sabemos que están conectados de todas las regiones del país y obviamente ellos han estado haciendo algunas intervenciones porque hay muchos de los docentes que también pertenecen al área rural, que ha sido una de los problemas, ¿no? ¿Cómo conectar, cómo trabajar desde el aula en virtualidad, en esta pandemia, desde el aula rural, donde no llega a veces la conexión de internet? No, para nada. Otras estrategias, otra modalidad. Y acá dice, bueno, muchísimas gracias, excelente, excelente. Si tuvieran algunas consultas, dice, qué difícil la situación, se parece mucho a varias regiones del Perú. Nosotros a veces hemos tenido experiencia de docentes que para poder enseñar tienen que viajar, porque también son de aulas polidocentes, que enseñan en una sola aula varias digamos, grados, y los niños tienen que trasladarse también caminando probablemente 4 horas, 5 horas para llegar al aula. Y eso era en la etapa presencial. ¿Y cómo se ha podido hacer en la etapa, digamos, de pandemia, ¿no? Ya no llamémoslo de repente virtual porque sabemos que a raíz de la pandemia, pues los centros educativos se cerraron y obviamente ahí han tenido que hacer otro trabajo. Nos dice... Te comento algo, Rosario, perdón. Cuando fue esta de las familias al trabajo
de cierta manera virtual del grupo de WhatsApp. Bueno, yo estoy en Facebook en varios grupos de docentes, entonces hice así como una convocatoria de poder contactarme con otras docentes rurales del resto del país para ver cómo trabajaban. Y bueno, y justamente salen estos casos como estás comentando vos. Una maestra de otra provincia me decía que ellos estaban muy acostumbrados a la virtualidad porque estaban en una zona inundable. Entonces, la escuela estaba en el campo, los caminos se hacían intransitables, entonces ella no tuvo ningún inconveniente porque hasta que los caminos no se secaran, ellos ya estaban acostumbrados a trabajar vía WhatsApp. Después también me contacté con otra docente de la provincia de Buenos Aires y ella, por ejemplo, actualmente desde la virtualidad con su primaria salen una vez por mes o 2 veces al mes, no solamente a repartirle el material de trabajo a sus alumnos, sino que también bolsones con alimentos que distribuye acá el gobierno. Y ellos me suele contar que salen a las 9, 10 de la mañana y a pesar de que tiene pocos alumnos, los trayectos son largos, que regresan a sus casas a las 6, 7 de la tarde. Es cierto. Entonces, ven infinidades de casos y todos con realidades completamente distintas. Acá nos dice un saludo fraterno hasta Córdoba, un docente, Noé Hidro, le manda muchos saludos, nos pregunta, ¿usted y sus alumnos los han vacunado? ¿Cómo han vivido eso? Bueno, hay un tema con las vacunas dentro de mi comunidad. La mayoría de mis alumnos, por decisión de las familias, no tienen puesta ninguna vacuna de las que corresponde al calendario de vacunación que se maneja acá en el país. Así que hay una resistencia también muy grande de muchas personas por vacunarse contra el COVID. A nosotros sí nos vacunaron. Yo tengo, como la mayoría de los docentes de acá de la provincia de Córdoba, la vacuna china, no me acuerdo el nombre. Sinopharm. Perdón, Sinopharm. Sí. Sí, yo recibí una de las dosis principios de mayo y la otra dosis en junio. La mayoría de los docentes de nivel primario y de nivel inicial de jardín de infantes ya tenemos las 2 dosis. Pero, por ejemplo, de las escuelas secundarias y universidades, no todos los oportunidad de recibir la vacuna. Un tema muy importante que estás tocando, Silvia, y también está pasando aquí en nuestro país, ¿no? Los papás, los padres, tienen ese temor. Entonces, el Estado tiene como que hacer una campaña fuerte para poder decirles y sensibilizarlos frente a esta vacuna, porque en nuestro país, si bien es cierto, se están ampliando por edades, aún todavía no llegan a los niños de 5 a 15 años. Se va a ampliar recién desde los 12 hasta los 15, que serían los niños de secundario, ¿no es cierto? Pero más adelante ya han anunciado que van a ampliarlo de 5 hacia arriba. Entonces ahí ya con miras a los niños de primer grado, inicial creo que son 4 años también, ¿no? 4 o 5 años. Entonces, todo hace pensar de que probablemente el próximo año podamos hacer en unas clases presenciales. Aún no sabemos qué es lo que va a determinar el gobierno y creo que muchos países hermanos están en esa situación. Entonces, ¿cuál sería el consejo que usted como docente le puede brindar a nuestros docentes que están aquí conectados? Con respecto a la vacuna, o un consejo. Con digamos, el tener esta barrera de los papás, ¿cómo poder lidiar, qué hacer como docentes nosotros, ¿no? A mí me resultó muy difícil, realmente. Fue muy frustrante
Fueron días y meses de mucha angustia, porque a nosotros el trabajo se nos multiplicó muchísimo, muchísimo. No había horarios, no había sábado, no había domingo. Vivíamos conectadas 20 horas al día, y toda esta resistencia a mí personalmente me afectó muchísimo. Me sentía, no sé, frustrada, enojada, angustiada. Bueno, fue bastante complicado. Con respecto al tema de la vacuna, acá recién ahora se empezó, hubo etapas de vacunación. Primero se empezaron a vacunar a los médicos, después a la policía, después a los docentes, y recién ahora se está abriendo un poco a que reciban la vacuna. Están hablando de las personas mayores de 40 a 45 años. Así que de los niños hubo un rumor, pero todavía, bueno, nada, fue un rumor y nada más. No se sabe cómo va a continuar. Fue muy difícil también que los padres aceptaran el tema del protocolo. Hubo una resistencia muy grande al uso del barbijo. Bueno, muchas resistencias. Yo, como estrategia, lo que pude hacer, porque tuve la posibilidad, es conseguir un celular viejo, tener otro número exclusivo para el jardín y tratar de tomarme las más calma y ver cómo las podía ir manejando a medida que se iba presentando cada situación. Pero bueno, lo que más me resultó en ese momento fue la implementación de los cuadernillos. Porque a lo mejor sí preparaba un video donde explicaba toda la propuesta de actividades y les daba la libertad para que las vayan resolviendo en medida de sus posibilidades. Entonces, eso es lo único que podría decir en este momento que fue lo que me sirvió a mí. Sí, acá nos dicen, nos hacen otra pregunta. Dice, muchas gracias por compartir su experiencia pedagógica. Saludos desde Lima. Saludos Argentina, desde Moquegua. Y hablan cómo hablarles a los niños sobre esta enfermedad. Dice, ¿no? Una pequeña pregunta. Es un poco difícil porque los niños se asustan. ¿Qué consejo les podrías brindar? Sí, yo tuve también, bueno, muchas contras, porque en un momento yo parecía que era la mala de la película, que los iba a estar obligando a ir al jardín con un barbijo, que era el único medio preventivo que teníamos en ese momento, además de la higiene. Les hablaba con la verdad. Llevé muchas imágenes, muchos recursos, busqué cuentos, y entre todos íbamos conversando de qué era lo mejor para mantenernos a todos sanos. Tenían las dos posturas de las familias que realmente le tienen miedo a la enfermedad, y las familias que lo minimizan. Entonces, lo pusimos como un acuerdo más de convivencia dentro de la sala. Así como conversamos sobre la importancia de respetar la privacidad del otro en el momento que va al baño, de no molestar a un amigo, de que si necesitamos algo lo tenemos que pedir, por favor, y agradecer. De la misma manera empezamos a hablar del COVID y de las cosas que necesitábamos hacer para cuidarnos entre todos. Hicimos como una norma más de convivencia dentro de la sala. Acá hay una intervención, nos dice, muy interesante la situación que cuenta, es muy parecida a la que vivimos en mi ciudad, y eso que es una institución en zona urbana.
la resistencia, la falta de interés, prioridades con otras cosas y con el trabajo con otros hermanos mayores. Y dice, no me imagino cómo los colegas de la zona alta rural de nuestro país llevaron adelante su labor de docentes. En verdad es un trabajo, para nosotros le llamamos para sacarse el sombrero porque es respeto, ¿no? O sea, cuánto problema, cuánta barrera hay, qué tantos, digamos, hay que lidiar, ¿no? Y no solamente con los papás, las autoridades a veces no entienden, y es un trabajo arduo. Dice acá otra intervención, nos dice, muy interesante, la resistencia, ¿cuál es el máximo de estudiantes en inicial y primaria en su país? Dice acá en primaria son alrededor de 30 en zona urbana. Una consulta, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, depende de la provincia, cada uno tiene su legislación. Como mi sala es multiedad, yo tengo hasta 25 estudiantes. Por ejemplo, los jardines urbanos, que acá en Córdoba son muy pocos los que tienen sala de 3 años, tienen hasta 20 alumnos, sala de 4, 25, y sala de 5 años, 30. Que en algunos casos, dependiendo de la institución, se supera, porque a lo mejor es la única escuela que está en la zona y no se puede dejar sin escolarizar a los niños, así que eso es muy relativo. Yo el año pasado tuve 24 estudiantes de las 3 edades y este año tengo solamente 16. Me quedó una cosa pendiente, Rosario, sobre lo que habías comentado. A nosotros, por ejemplo, desde la supervisión nos pedían muchas evidencias, muchas. Querían que todos los días las familias a través del WhatsApp nos envíen fotos, audios, videos, para elevar a la supervisión y demostrar que se estaban cumpliendo con las propuestas que nosotros hacíamos. Incluso también nos pedían pruebas de cómo nosotros mandábamos las actividades. Eso también costaba muchísimo. Las familias se resistían, los nenes no estaban acostumbrados a hablarle a un agua que estén todo el tiempo filmándolos, y con esta implementación de los cuadernillos, ahí me di cuenta de que no era tan escasa siempre la participación como yo pensaba, que había una resistencia a la filmación, a los audios. Cuando hacíamos el intercambio de cuadernillos, que yo les dejaba uno nuevo y ellos me tenían que dar en soporte papel todo lo que habían hecho, bueno, eso era un poco más gratificante porque se veía que había más participación. Ahí eso también como que ayudó bastante. Muy bien, Silvia, en verdad es increíble lo que nos está tocando vivir, pueblos hermanos muy parecidos, realidades muy parecidas, pero algo que no cambia, ¿no? Que es la vocación del docente, las ganas de llevar este mensaje a los alumnos, es algo que nos llena de orgullo de tener docentes como tú, Silvia, como los que nos están acompañando y nos dicen que tienen realidades muy parecidas. Acá nos están llenando el chat, nos dicen muchas gracias, cuídese, nos solidarizamos, así vivimos, son experiencias muy parecidas. Y bueno, desde las UNAS te damos las gracias por compartir esta experiencia tan hermosa. Yo quisiera brindarte ya la pantalla para darles una despedida a nuestros docentes que te están siguiendo y obviamente invitarlos a que te puedan seguir en algún espacio. Voy a de repente compartir tu PPT para que ellos puedan ver tu experiencia. Bueno, yo sumamente agradecida por la invitación. Para mí realmente es un placer poder participar de este intercambio. Ojalá algún día se pueda hacer presencial.
y pueda viajar a Perú. Tengo muchas ganas de conocer. Así que bueno, no, sumamente agradecida ya desde la participación y el espacio que me brindaron el año pasado y ahora, bueno, en este, de contar una realidad no tan gratificante, pero bueno, creo que es, como dijiste vos, Rosario, es la vocación lo único que nos mantiene en pie, porque los obstáculos son muchos, pero bueno, la vamos luchando día a día. Y calculo que bueno, que los docentes que me están escuchando pensarán lo mismo, porque si no, no estarían conectados en este espacio un día sábado. Así que, bueno, nada, agradecerles y bueno, y que ojalá todo esto pase pronto y que volvamos a lo que cada uno estaba acostumbrado. Muchas gracias, Silvia. Ha estado con nosotros Silvia Beatriz Ponce de Argentina con estrategias virtuales en la educación enfocadas en el ámbito rural, experiencia argentina. Le damos las gracias, esperamos volvernos a ver pronto.